Buenos días, profe. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Y usted, profe? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, profe. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, usted. Muy bien, gracias por preguntar. Tenemos unos minuticos para que sus compañeros se vayan conectando. Eh, Hola, Kevin, ¿cómo estás? La sesión de 11 es a las 11. Ahorita estoy con Sextico. Profe, Hola, Juan. ¿eso es de esta clase de para sexto uno o para todos los sextos? La indicación que yo les di ayer era que solamente es para sexto 1 porque vamos a ver lo mismo que se vio ayer con sexto 2 y sexto 3. Entonces, por ejemplo, bueno, esperemos los que estén conectados para no repetir la información. Porque si de pronto alguno de los de sexto 2 o sexto 3 ayer no se pudo conectar por alguna razón, pues se puede quedar hoy para la explicación de los conceptos. Porque voy a explicar lo mismo que expliqué ayer. ¿Por qué lo mismo? Porque como ustedes saben, sexto 2 y sexto 3 tiene un horario diferente, sobre todo los miércoles, con respecto a sexto 1. Entonces, por eso lo hacemos de esa manera. Listo. Pero igual, ahorita, apenas vaya a empezar, doy de nuevo la información para que de pronto los que ya estuvieron ayer, eh, si tienen otras actividades que hacer mientras tanto, puedan aprovechar ese tiempo de la reunión, de la clase. Profe, si van a dar semana de receso. Estamos esperando que salga la información por parte de la Secretaría de Educación. Creemos que lo más posible es que ya salgan este viernes ustedes a receso, pero no sabemos cuánto tiempo, cuántos días les van a dar de receso. Hay que esperar. Puede ser que la información salga entre hoy y mañana, entonces hay que estar muy atentos a la información que sus profesores o su director de grupo les dé. ¿Listo? Para que estén muy pendientes, muchachos. Pero sí, claro que sí va a haber. Bueno, profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno, chicos, vamos a dar inicio. Buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Como les indicaba al principio, esta sesión principalmente es para sexto 1, ¿sí? Porque ayer pues estuve reunido con sexto 2 y sexto Hola, 3. profe. Hola, Federico. Y se explicaron algunos conceptos que hoy se les van a explicar a ustedes, porque pues con ustedes me veo solo los jueves y los viernes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miremos aquí la asistencia está en este momento Santiago Mogollón, Brian Vázquez, Daniel Pérez, Federico Valencia, Isabela Grajales, Isabela Gómez,
José Luis Guerra, José Manuel Echeverry, creo que sí es de sexto 2. Juan Camilo Ruda, Juan Pablo Hernández, creo que también es de sexto 2, si la memoria no me falla. Soleil, Kelly Osorio, Luisa Fernández Garcés. Sí, muchachos, si los de sexto 2 que están en este momento en la sala no estuvieron ayer, se pueden quedar, ¿sí? Porque voy a explicar los mismos conceptos que vimos ayer. Pues en el caso que hubieran estado ayer, no recuerdo si Juan Pablo y José Manuel estuvieron, ¿sí? De lo contrario, si no estuvieron porque de pronto no pudieron tener conectividad el día de ayer, se pueden quedar y lo trabajamos el día de hoy, los conceptos que vayamos a abordar. Listo, muchachos. Entonces, en primer lugar, la información para sexto 1 en términos de la entrega de sus trabajos a la fecha del segundo taller, ¿sí? Recuerden que ese taller deben entregarlo el día de mañana. El día de mañana es la fecha límite. Y al momento solamente lo han entregado Alejandro Posada, Emanuel Rivera, Isabela Gómez, Juan Camilo Ruda, Brian Vázquez y Jesús Miranda. O sea, muy poquitos, ¿sí? Muy poquitos con respecto a todos los que son en el grupo. La fecha es mañana, chicos. Entonces, por favor, recuérdenlo para que vayan terminando ese taller y lo envíen una vez lo tengan realizado. Listo. Cerramos el micrófono, por favor. Helen, buenos días. Cierras el micrófono, por favor. Esos son los que han entregado el trabajo a la fecha. Sí, el segundo taller, estoy hablando del segundo taller, que es el que en este momento estamos desarrollando. Vuelvo y les repito, la fecha límite sería el día de mañana para que lo envíen, ¿sí? Ahorita Juan Camilo me preguntaba sobre la semana de receso. Hay que esperar las indicaciones de la Secretaría de Educación porque todavía no ha salido la información a partir de la Secretaría de Educación. Lo más probable dentro de lo que se está hablando es que ustedes salgan este viernes, muchachos, a semana de receso. Que esa semana pues la aprovechen al máximo, ¿cierto? Los días que vayan a dar de receso, que los aprovechen al máximo. Si no han hecho algunos trabajos, no solo de mis materias, sino de todas las demás materias, que se pongan al día. Aprovechen ese tiempo porque ustedes saben que después de esa semana de receso van a quedar menos de 2 meses, ¿listo? De estudio como tal. Entonces tienen que estar muy juiciosos, muy aplicados, cumpliendo con sus horarios, entrando a sus clases virtuales y cumpliendo pues obviamente con el envío de sus trabajos, ¿listo? Hay que esperar, vuelvo y les digo, la información, si es este viernes que salen o si es el próximo viernes, hay que esperar. Lo más probable es que sea este viernes, pero todavía no sabemos realmente la fecha y cuántos días van a dar de receso para que estén muy pendientes. Una vez nosotros los profesores tengamos la información, pues les vamos a comunicar eso. Listo, muchachos. Entonces, quizás salga hoy en la tarde o mañana en la mañana, para que si yo de pronto ya sé la información en las horas de la tarde, pues mañana en clase se las digo. Listo, no hay ningún problema. Ahí es que estar atentos a la información o su director de grupo les puede hacer llegar la información por el grupo de su WhatsApp también, para que estén muy pendientes, muy atentos. Bueno, chicos, vamos a trabajar un rato en los conceptos que vamos a abordar el día de hoy. ¿Listo? El día de hoy, bueno, hace 8 días, recuerden que estábamos trabajando. ¿Me confirman si ya les aparece ahí la diapositiva, por favor? Sí, profe, sí la veo. Listo, gracias. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Nosotros habíamos quedado en un análisis de las gráficas, ¿cierto? De este tipo de gráficas distancia-tiempo, que es uno de los puntos del taller, el último que es de consulta, ¿listo? De pronto, si usted todavía no lo ha hecho y usted tiene el libro, en el libro puede sacar esos ejemplos. Ya les recuerdo la página para que lo tenga presente. Recuerden que estamos trabajando a partir de la información del libro. Eso, por ejemplo, eso que estamos viendo ahí en la pantalla, está en la página 164 del libro y eso puede ser
ejemplos para que usted los tenga en cuenta en el punto 6 del taller si todavía no lo ha hecho. Si de pronto no tiene el libro, entonces en internet, en Google, lo que puede hacer es buscar de la siguiente manera, gráficas de distancia-tiempo, y ahí te van a salir también gráficas de este tipo, y esos son los gráficos que deben presentarse allí. ¿Listo? Que varios me han preguntado que no han encontrado información o que no entienden ahí qué es lo que se debe hacer. ¿Listo? Recuerden que los otros puntos son operativos, deben hacer operaciones como las que están acá para encontrar un valor de la rapidez de esos movimientos que estamos calculando. ¿Listo? Ahí habíamos quedado. Recuerden que habíamos hecho una explicación del plano cartesiano para entender y comprender de qué manera se hacen este tipo de gráficas, donde se ubican puntos por parejas, ¿sí? Recuerden que habían unos datos, hay unos datos, esos datos se unen teniendo en cuenta que en el eje Y, que es este vertical, va la distancia, y en el eje X va el tiempo, ¿listo? Y punto a punto vamos trazando nuestra gráfica, ¿listo? Digamos que en eso era lo que habíamos abordado la clase anterior. El día de hoy vamos a ver, digamos, información nueva que está obviamente relacionada directamente con el tema central que estamos viendo, que es el movimiento. ¿Listo? Esto también es sacado del libro. Vuelvo y les digo, los que tengan el texto, que yo recuerdo que son varios de ustedes, si muchos del grado sexto tenían el libro o tienen el libro, esto que vamos a ver hoy está en la página 165 y 166. Esas dos páginas las vamos a abordar hoy, ¿sí? Con la información que está allí. Para que usted, si lo quiere repasar, lo vaya repasando, porque estos conceptos son los que nos van a llevar a realizar el nuevo taller. El nuevo taller que vamos a colocar, pues una vez, si esta semana, por ejemplo, ustedes salen a receso, si salen el viernes, una vez vuelvan del receso, se colocaría ese nuevo taller. ¿Listo? No se van a llevar trabajo para esa semana de receso. Lo importante es que esa semana de receso, lo que les estaba diciendo al principio, si usted es de los estudiantes que de pronto no ha entregado alguno de los talleres, no solo de mis materias, sino de todas las otras, aproveche ese tiempo, de esa semanita, o de esos días que vayan a dar, para ponerse al día, ¿sí? Porque muchachos, igual, mire, ustedes entran de receso y vamos a seguir en esta misma dinámica. ¿Cuál dinámica? Ahí están los talleres, usted los hace, usted los envía. Ahí están los talleres, usted los hace, usted los envía. Y así hasta que se termine el año. Si usted ha hecho todos los talleres normales, lleva sus notas bien, pues usted no va a tener ningún problema a final de año y va a pasar el año. El problema es con aquellos estudiantes que en este momento académicamente no van muy bien, ¿sí? Entonces tienen que ponerse al día, muchachos. Eso es como el llamado también y la invitación que se hace. Bueno, vamos a ver las clases de movimiento. Se plantea que los movimientos de los objetos se clasifican según la trayectoria que describen en dos tipos, movimientos rectilíneos y curvilíneos. ¿Sí? Vamos a ver de qué trata eso. Los movimientos rectilíneos se pueden clasificar según la rapidez en movimientos uniformes o movimientos acelerados. ¿Listo? Entonces tenemos los movimientos rectilíneos en primer lugar. Digamos que tienen una clasificación de dos. Son movimientos uniformes o movimientos acelerados. ¿Cuándo es un movimiento uniforme, muchachos? Cuando la rapidez de ese objeto no cambia, es decir, que siempre es la misma. Supongamos un automóvil. Siempre va a 50 kilómetros por hora. Si no hay ningún cambio en ese dato de la rapidez, se considera que el movimiento de ese objeto es rectilíneo y además uniforme. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, ese mismo automóvil empieza a cambiar? Va a 50, pero luego baja a 30, luego acelera a 80 y así sucesivamente en un trayecto, ¿cierto? En una trayectoria, en una distancia recorrida. Ahí se dice que es movimiento rectilíneo también, pero acelerado. ¿Listo? Esa es como la diferencia que hay entre los dos. En el uniforme uno tiene que permanecer su rapidez constante y en el acelerado pues su rapidez va a variar. ¿Listo? Eso es lo que se entiende por esos dos tipos de movimientos. Ahora miremos
qué son los curvilíneos, ¿sí? Hay una gran variedad de movimientos curvilíneos y uno de ellos es el movimiento circular. ¿Listo? Un objeto realiza un movimiento circular cuando la trayectoria que describe es una circunferencia. ¿Listo? Por ejemplo, en algunos parques de atracciones encontramos un cilindro hueco que gira alrededor de un eje vertical. Cuando el aparato se pone en movimiento, sus ocupantes describen un movimiento circular. O sea, esta imagen de acá, de pronto algunos de ustedes lo han montado en este tipo de juegos mecánicos, ¿cierto? De algún parque de diversiones, en el cual este movimiento que se ejecuta por este mecanismo es un movimiento de tipo circular. ¿Listo? Ahí, entonces tenemos un tipo de movimiento curvilíneo que es el circular. Otros cuerpos describen trayectorias curvas que no necesariamente son circulares, como es el caso de un objeto que se lanza con alguna inclinación. Entonces acá observamos este ejemplo. ¿Sí? Acá puede ser, por ejemplo, en la figura nos muestran un martillo, pero puede ser una roca, ¿cierto? Puede ser un balón de baloncesto, por ejemplo, un balón pues de cualquier naturaleza, pero el de baloncesto aplica más. Dan de cuenta que el jugador está allí peloteando y va a encestar. Cuando va a encestar, la mayoría de las veces el tipo de movimiento es este que está acá, ¿sí? Es un movimiento que tiene algún grado de inclinación, ¿listo? Y también por eso se considera, pues no es linealmente recto, tampoco es circular, pero sí tiene su grado de curvatura y por eso se considera curvilíneo, para que lo tengamos ahí muy presente. Y puede aparecer en muchos casos también de la naturaleza, ¿cierto? La trayectoria punteada, esa trayectoria que se está viendo acá, los puntos, ¿cierto? Tiene una forma de parábola, es una forma geométrica que se denomina parábola y tiene la forma que ustedes están viendo allí, ¿cierto? Y a la vez el martillo, en la medida en que se mueve, gira sobre sí mismo. Digamos, en ese movimiento él está girando, digamos, sobre su propio eje y gira de esa forma, así como lo estamos viendo allí. Listo, vamos a ver un ejemplo en términos de esta tabla de qué tipos de movimientos podrían ser. Entonces acá tenemos clases de movimiento. Entonces tenemos ejemplo, un ciclista en una pista circular, ¿sí? Como en un velódromo pues que se está moviendo. ¿Es rectilíneo uniforme? No es rectilíneo uniforme. ¿Es rectilíneo no uniforme? Tampoco lo es. Aquí el no uniforme quiere decir acelerado. Recuerden que hay variación en su rapidez. ¿Es circular? Por supuesto es circular, porque el movimiento que se está ejecutando en esa bicicleta es en una pista circular, por lo tanto es circular. ¿Curvilíneo no circular? No lo es tampoco. Recuerden, curvilíneo no circular sería como el caso que estábamos analizando del martillo. Es curvilíneo, pero no es totalmente circular. ¿Listo? Entonces, un ciclista en una pista circular, pues, ¿qué tipo de movimiento tiene? Un movimiento circular. Una jabalina en el aire. ¿Saben qué es una jabalina, muchachos? Muchachos, ¿me escuchan? ¿Saben qué es una jabalina? No, ¿No? no. ¿Nadie sabe? Bueno, una jabalina es una flecha, digamos, muy grande. Es un elemento, un instrumento que utilizan algunos competidores de atletas, donde se lanza un tipo de flecha muy grande, es un palo muy largo, y al final pues tiene una punta tipo flecha, ¿cierto? Es uno de los juegos, uno de los deportes olímpicos es el lanzamiento con jabalina, así se llama, y se cree que es uno de los primeros deportes con los que se iniciaron los Juegos Olímpicos. Entonces, cuando este tipo de dispositivos como la jabalina se lanza en el aire, no es ni rectilíneo uniforme porque no va en línea recta, ¿cierto? No va en línea recta.
¿Es rectilíneo en uniforme? Tampoco lo es porque pues, no va en línea recta. No es circular, como lo que pasaba con la pista, el ciclista en la pista circular. Es curvilíneo no circular. Es un tipo de movimiento de este tipo. Parabólico, ¿listo? Genera una parábola a medida que va viajando esa jabalina en el aire, ¿listo? Vamos a analizar el siguiente. Una gota que cae, ¿sí? Una gota que está cayendo. ¿Es rectilíneo uniforme? No es rectilíneo uniforme, porque se supone que a medida que la gota va cayendo, su rapidez va incrementándose, ¿listo? Por lo tanto, es rectilíneo uniforme. Va en línea recta, pero va acelerando a medida que va cayendo. Circular no es, curvilíneo circular no es, porque la gota no está efectuando ningún tipo de movimiento ni circular ni, por ejemplo, parabólico. Y un satélite alrededor de la Tierra. ¿Es rectilíneo uniforme? Según los modelos que nosotros hemos visto, modelos planetarios, ¿cierto? Pues cómo se mueve un satélite alrededor de la Tierra. Ni rectilíneo uniforme, ni rectilíneo no uniforme, ni de manera circular, sino es curvilíneo. No es totalmente circular, ¿sí? También, digamos, tiene un tipo de movimiento parabólico o inclusive uno que se llama elíptico, que está muy asociado a este, muy relacionado, ¿sí? Un punto del próximo taller podría ser algo de este tipo, ¿cierto? Yo les doy aquí las clases de movimientos y ustedes hacen la clasificación y explican por qué. ¿Listo? Eso es como un tipo de ejemplo. Bueno, una vez teniendo en cuenta esos tipos de movimientos y que nosotros ya habíamos visto con anterioridad el movimiento uniformemente acelerado, es decir, el que no tiene cambios en su rapidez, es importante hablar de este concepto, muchachos, el concepto de aceleración. Vamos a ver eso de qué se trata, ¿listo? Un objeto describe un movimiento acelerado cuando se mueve con rapidez variable. Entonces ahí, en esa primera parte, está la definición, ¿listo? ¿Cuándo podemos hablar de aceleración? Cuando cualquier objeto tiene cambios en su rapidez. ¿Listo? Por ejemplo, podemos hacer el ejercicio, ustedes salen a trotar en la clase de educación física, ¿cierto? Salen a trotar. Al principio, claro, como están con mucha energía, no están todavía cansados ni nada, pues, digamos, su rapidez incrementa de alguna manera. Si de pronto están haciendo una de estas pruebas donde el profesor pita y usted tiene que acelerar, ¿cierto? O sea, su rapidez tiene que aumentar, pues ahí uno puede tomar datos de cuánta distancia está recorriendo, cuánto tiempo está gastando y hace cálculos de rapidez. Y se va a dar cuenta que va a haber cambios. Es muy difícil que los objetos se mantengan siempre en la misma, con la misma rapidez. Es muy difícil, por ejemplo, que un carro de aquí de Bello hasta Medellín siempre vaya, por ejemplo, a 30 kilómetros por hora, ¿sí? Si él ve la posibilidad donde las calles están un poco vacías, pues él acelera, entonces ahí va a cambiar. Si hay tacos, pues él va a disminuir su rapidez. Y de esa manera es que hay cambios, ¿sí? En su rapidez. La rapidez se vuelve variable y podemos hablar de la aceleración. Cuando no hay cambios en la rapidez, pues entonces el concepto de aceleración no existe. ¿Listo? Eso es importante para que lo tengamos en cuenta. Se define entonces la aceleración como el cambio en la rapidez de un cuerpo en un segundo. Es decir, que tenemos que tener en cuenta en cuánto tiempo se efectúa el cambio de la rapidez. Puede ser que el cambio se efectúe en 20 minutos, en una hora, ¿cierto? En 10 segundos, porque de pronto fue solamente una aceleración muy rápido en el tiempo, pero hubo un cambio, ¿listo? Tenemos que tener en cuenta la rapidez y también el tiempo en el cual se incrementó o se disminuyó esa rapidez. Por ejemplo, cuando sueltas una piedra desde determinada altura, la rapidez va aumentando a lo largo de la caída. Es como el ejercicio, el ejemplo que ahorita estábamos analizando de la gota cuando empieza a caer, ¿sí? Cualquier objeto, muchachos, cuando lo dejamos caer, ¿sí? A medida que va cayendo, la rapidez va aumentando, se va incrementando.
Por acá me preguntan hace un momento, hace un ratico, que es que no había visto el chat, porque como uno está acá en las diapositivas, me pregunta José Luis, profe, ¿cuál de los dos? ¿Cuál de los dos qué, José Luis? ¿El libro o qué? ¿Qué será? No, profe, esa pregunta era para cuál de los dos ¿Cuál de los dos qué? No te escuché. talleres. ¿Cuál de los dos talleres? Sí, sí, profe. El libro lo estamos utilizando, este último, el segundo taller, lo estamos utilizando directamente del libro José Luis. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Vamos a tratar de darle uso al libro esta última parte, por lo menos de este último periodo, y tratar en la medida de lo posible hacer los talleres de allí, ¿sí? Para que los que tengamos el libro en casa lo podamos trabajar. Y bueno, igual los que no, también tenemos información en internet que también pues, nos posibilite hacer los talleres. ¿Listo? No es que sin los libros no lo pueda hacer, no. ¿Listo? Sino que el libro sea una herramienta importante también para que podamos hacer esos talleres muy bien hechos. Listo. Estábamos analizando entonces la caída, ¿cierto? A medida que cae un objeto, va aumentando su rapidez. Y si aumenta, pues estamos hablando de que el movimiento es acelerado. ¿Listo? Vamos al caso contrario. ¿Qué sucede cuando lanzamos un objeto hacia arriba? ¿Sí? Cuando lanzamos un objeto hacia arriba, lo que sucede es que, hagamos el análisis con esta gráfica para que lo entendamos un poco mejor, esta gráfica del martillo. Nosotros lanzamos ese martillo hacia arriba, ¿cierto? Si lo hacemos con una fuerza determinada, en este espacio de desplazamiento del martillo, digamos que la rapidez puede aumentar, pero cuando llega a este punto, antes de que llegue acá, esta rapidez va a ser muy pequeña, ¿sí? Cada vez va a disminuir. Y cuando llega a este punto, acá en todo el centro donde está, les pregunto, ¿ustedes qué creen que pasa con la rapidez acá? ¿Aumenta, disminuye o es igual a cero? ¿Qué pasaría acá en este punto, acá, en todo este punto? Hay tres posibilidades, aumenta, disminuye o es igual a cero. Igual a cero significa que no se mueve, o sea, que se queda quieta. Aumenta, profe. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me dicen por allá? Ah, bueno, Federico dice que Aumenta aumenta. aumenta por la caída. Listo, no, pero no estamos en esta parte de acá, estamos solamente acá. Céntrense solamente en esta imagen del martillo, acá, en esta de acá. ¿Ustedes qué creen que pasa? Profe, se aumentan. ¿Disminuye? Sí. Bueno, por acá dicen disminuye. ¿Qué otra posibilidad habría? ¿No creen que es igual a cero? ¿No creen que ahí no existe un movimiento? Recuerden, igual a cero es que no se mueve. Entonces, ¿qué sucede, chicos? Cuando nosotros lanzamos un objeto hacia arriba, por lo general, digamos, bueno, si lanzamos una moneda que no tenga este movimiento parabólico, sino que sea en línea recta, ¿sí? Casi todos hemos lanzado una moneda hacia arriba. Lanzamos esa moneda hacia arriba y se va en línea recta, pero hacia arriba. ¿Qué sucede con esa moneda? Cuando alcanza su altura máxima, porque pues ella no va a seguir derecho hacia arriba, ¿cierto? Ella va a alcanzar una altura máxima que va a depender de la fuerza que nosotros imprimimos en esa moneda para que se moviera. Y cuando llega allí, ¿qué sucede? Llega a la altura máxima y ahí su rapidez es cero. Y luego empieza a caer y la velocidad, la rapidez aumenta. Entonces son tres momentos. Empieza a aumentar, ¿cierto? Disminuye, cero, y vuelve y aumenta. Eso es lo que sucede en ese tipo de movimientos, ¿sí? Nosotros igual podríamos hacer el ejercicio. Lo que pasa es que obviamente, pues, ¿qué necesitamos? Necesitamos datos. Y esos, digamos, son las
las posibilidades de un próximo taller, que yo les dé ya tablas de datos y ustedes hagan las gráficas y hagan el análisis. Eso es lo importante de las gráficas y de lo que hemos venido trabajando. ¿Listo? Bueno, por acá tenemos dos ejemplos, miremoslos. Analicemos la definición de aceleración a partir de las siguientes situaciones. Entonces, primero, si un automóvil se mueve con rapidez de 10 metros por segundo, recuerden que ¿qué significa 10 metros por segundo? Que se mueve 10 metros en un segundo. Eso significa ese dato, muchachos. ¿Listo? ¿Qué significa 50 kilómetros por hora? Que se movió 50 kilómetros en una hora. Eso es lo que significa el dato de la rapidez. ¿Listo? Si un automóvil se mueve con una rapidez de 10 metros por segundo y después de 2 segundos se mueve con una rapidez de 20 metros por segundo, la rapidez aumenta en 10 metros por segundo, ¿cierto? De 10 pasó a 20, o sea, que aumentó 10. Miremos la otra. Si un camión que se mueve a 10 metros por segundo aumenta su rapidez a 20 metros por segundo, en 5 segundos la rapidez aumenta también en 10 metros por segundo. Entonces miremos. En el primer ejemplo aumentó de 10 a 20, pero en 2 segundos. Y en el segundo ejemplo, de 10 a 20 también, pero en 5 segundos. Entonces ahí el análisis que hay que hacer es cuál auto de los dos, si el camión o el automóvil, acelera mucho más. ¿Quién me lo puede decir? ¿El que cambió en 2 segundos o el que cambió en 5 segundos? En 2 segundos. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Daniel Pérez Ramírez. Muy bien, Daniel. El que en menos tiempo lo haga, ese es el que tiene mucha más aceleración. ¿Sí? Fíjense que el cambio es el mismo, de 10 a 20 y de 10 a 20. Pero el carro o el automóvil pasa, eso lo hace solo en 2 segundos, mientras que el camión se demora 5 segundos. ¿Listo? Ese tipo de puntos pueden salir en un taller, ¿sí? O más adelante, si vamos a hacer una evaluación virtual como la que se hizo el periodo pasado también. Solamente recuerden, ese tipo de evaluaciones son A, B, C y D. Entonces ahí aparecerán las opciones. Pero lo importante es comprender estos conceptos que son, inicialmente pueden ser complejos, pero al final son muy sencillos. ¿Listo, muchachos? Bueno, acá encontramos la explicación, ¿listo? Igual esto yo más tardecito se los envío para que ustedes lo tengan ahí, la explicación, lo que hemos visto. Listo, y vamos ya terminando por acá, que ya me salió el aviso, ya nos quedan 7 minutos. Bueno, finalmente, en este tipo de tipos de movimientos, pues también nosotros es importante hacer un análisis gráfico, muchachos, ¿sí? Esto, digamos, es un tema mucho más elaborado. Muchachos, cierren el micrófono, por favor. Es que no veo aquí quién es. En los grados superiores estos conceptos son mucho más avanzados, pero por eso estoy sacando temas del libro, que es donde estamos, digamos, viendo lo que se está viendo en sexto, ¿sí? Son temas inicialmente que pueden ser complejos, vuelvo y lo digo, pero a medida que lo vayamos trabajando lo vamos a ir comprendiendo. ¿Listo? Aquí tenemos datos y gráficas similares a las que habíamos visto la semana pasada, pero hay que hacer un análisis con respecto a que hay una diferencia. ¿Listo? Entonces acá tenemos tiempo y distancia. Tenemos distancia y tenemos tiempo. Recuerden, distancia en el eje Y, tiempo en el eje X. Entonces tenemos tiempo, 0, 1, 2, 3, 4, 5 segundos, S de segundos. Y en distancia M de metros tenemos 0, 4, 16, 36, 64 y 100. Listo. Estos datos los vamos a trazar acá. Entonces se trazan, ¿sí? Se trazan ahí como están trazados. Listo, se trazan. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a mirar? Los intervalos de tiempo. Entonces, entre 0 y 1 segundo hay una distancia recorrida de 4 metros. Entre 1 y 2 segundos, una distancia de 12 metros. Entre 2 y 3 segundos, una distancia de 20 metros. Entre 3 y 4 segundos, una distancia de 28 metros. Y entre 4 y 5 segundos, una distancia de 36 metros. Esos datos a mí, ¿qué me están diciendo? Que el movimiento que se está generando por ese
objeto, en este caso pues es un automóvil, aquí como lo vemos en la gráfica, es un movimiento que está cambiando en su rapidez. Y si cambia su rapidez, recuerden que el movimiento es acelerado. Rápidamente, ¿cómo nos damos cuenta de eso, muchachos? A nivel gráfico. Fíjense esta gráfica como es. Tiene un grado de inclinación, es decir, que es un tipo de curva. Me voy a devolver al que habíamos visto la semana pasada. El de la semana pasada, que estábamos hablando de movimiento que no genera pues rapidez porque su movimiento es uniformemente acelerado, es decir, que no cambia su aceleración, ¿cierto? No cambia su rapidez. Fíjense que es muy diferente. Se parecen, pero hay que verlas con detalle, con detenimiento. Esta es una línea totalmente recta, mientras que los movimientos acelerados tienen un grado de inclinación y por lo tanto tienen un tipo de curvatura. Cuando los vemos así, entonces inmediatamente uno dice, ah bueno, ese movimiento de ese objeto es acelerado. ¿Listo, muchachos? Entonces quedamos ahí, estemos pendientes de la información. Igual, pues mañana tenemos sesión de clase, ¿sí? Para que no se me vayan a desconectar todavía, que voy a tomar la asistencia, para que estemos muy pendientes de la información. Igual yo mañana en la mañana, así como hoy, les envío la información pues de la clase para que nos veamos. ¿Listo, chicos? Y esperemos entonces a ver si de pronto hoy en la tarde ya sabemos cuándo salimos a esta semanita de receso de octubre. ¿Listo? Muchísimas gracias por la asistencia. No sé si tienen alguna inquietud, chicos, antes de que terminemos. Ya nos quedan 2 minuticos. Bueno, chicos, si no hay ninguna inquietud, entonces recuerden, igual me pueden escribir por el WhatsApp y que estén muy bien. Listo, feliz jueves y nos vemos mañana. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Profe, chao. Chao. Dios lo bendiga. Gracias, chao. No, profe. Chao. Chao. Chao, profe. Chao.